Cordial saludo para todos. Yo soy Laura Tamayo, responsable de comunicaciones de WCA Colombia. El día de hoy tenemos previsto desarrollar la conferencia denominada Responsabilidad de personas jurídicas por delitos en Colombia. Cómo gestionar el nuevo escenario de riesgo legal establecido por la Ley 2195 del 2022. Esta conferencia ha sido promovida por Control C3, firma asociada de World Compliance Association, hace más de 4 años, a propósito de su aplicación específica a la materia que será objeto de este webinar. La temática prevista estará a cargo del señor Jorge Andrés Amezquita. En lo que respecta a su plano académico, el señor Amezquita es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, cuyo título de tesis doctoral se refiere precisamente al control penal de la corrupción. Es magíster en Criminología y Sociología Jurídico Penal de la misma universidad. Es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fraba. Es máster en Criminalística de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Gestión de Riesgos y Compliance, subespecialista en Blanqueo de Capitales de EDALDE, entre otros cursos especializados en materias asociadas a compliance, gestión de riesgos y auditoría, por ejemplo. Posee doble titulación profesional como licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona y abogado de la Universidad de Antioquia. En lo que respecta a su plano profesional, se ha desempeñado como abogado colegiado del área de práctica penal del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, abogado externo en materia penal de compañías como Colombia Móvil, Tigo y UNEPM. Actualmente es consultor en temas de compliance en la firma Control C3 y abogado en asuntos de derecho penal económico y de empresas. Además, es el representante del país del capítulo Colombia de WCA. También se desempeña como docente en diversos programas asociados a estas materias, entre otros, del Magíster del Compliance y Gestión de Riesgos de ADN Internacional, la maestría en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia y la maestría en Derecho Penal de la Universidad EAFIT. Es autor también de diversos artículos en las materias objeto de su ponencia. Damos paso entonces al señor Amezquita. Bienvenidos a todos. Gracias, Laura, por la presentación. Buenos días para todos y todas quienes nos acompañan durante esta mañana, prestos a comentar, a conversar sobre una temática que sin duda adquiere o viene adquiriendo suma relevancia desde la óptica o en el plano de la gestión de riesgos legales corporativos, en este caso con origen en actividades criminales que pueden tener lugar en el marco, ¿verdad?, de actividades corporativas, no solamente actividades empresariales, sino actividades relacionadas con otro tipo de organizaciones, ¿no? Por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro, personas jurídicas que conformen uniones temporales o consorcios, en fin, una gama importante de personas jurídicas que podrían, en este caso, verse abocados a sanciones en el marco de ese nuevo escenario de responsabilidad establecido por la Ley 2195 del año 2022. Para efectos de hacerme comprender mejor en las distintas temáticas, escúcheme un favor, guardo esto por aquí, en las distintas temáticas que vamos a abordar hoy, me permitiré entonces proyectar la presente presentación. ¿De qué vamos a conversar hoy? En primer lugar, vamos a hablar de esos escenarios de responsabilidad de la persona jurídica en Colombia por delitos, porque si bien se dice eh, con parcial razón que las personas jurídicas no responden por delitos en Colombia, vamos a ver que eso no es del todo cierto, de acuerdo, ¿verdad?, a distintos escenarios de riesgo legal, escenarios normativos a los que se podría haber abocado una persona jurídica, repetimos, por la comisión de delitos en su interior. Vamos también a establecer, es uno de los elementos centrales de la ponencia de esta mañana, cuáles son esos presupuestos de la responsabilidad de las personas jurídicas bajo la óptica de la Ley 2195 del año 2022 y sobre todo, lo más importante, cómo
esos programas de transparencia y ética empresarial que viene desarrollando, o más bien que ha previsto la misma ley 2195, podrían servir eventualmente como mecanismo de descargo frente a esos ilícitos, repito, que ninguna organización está exenta de que se presenten en su interior. También vamos a hablar de unos aspectos de orden jurídico penal sumamente importantes que deben ser tenidos a propósito de esa necesaria identificación de riesgos, por supuesto análisis y medición, pero nos vamos a centrar en la identificación de esos riesgos de carácter criminal que de alguna manera conecta con determinadas figuras vinculadas al ámbito del derecho penal, justamente porque a partir de ello va a ser determinante el diseño, ¿no?, y la implementación de esos controles de riesgos que eventualmente nos va a permitir desplegar actividades de descargo frente a responsabilidades eventuales de la persona jurídica. Vamos a hablar, por supuesto, de los programas de transparencia y ética empresarial como mecanismo eximente. Digámoslo desde ya, a pesar de que la norma, la ley 2195, no establezca causales eximentes, ni siquiera los programas de transparencia como causal atenuante, vamos a ver que desde la lógica sistemática del mismo proyecto de ley 341 que dio lugar a la ley 2195 y algunas referencias que vienen desarrollándose, por ejemplo, en el marco de las supersociedades, esos programas de transparencia y ética empresarial podrían servir eventualmente para, en este caso, reducir el riesgo de sanciones de las personas jurídicas en caso de cometerse un delito en el marco de las actividades de la organización que, como lo vamos a ver, son muchos los delitos que de alguna manera la norma, ¿verdad?, genera de cara a su gestión por parte de las corporaciones. Y finalmente vamos a hablar de cómo toda esa gestión de riesgos necesaria en el marco de esta nueva normativa de la ley 2195 nos obliga a generar lo que yo he llamado una defensa penal de orden preventiva en la medida en que, repito, ninguna organización está exenta de que se materialice un delito en su interior. Entre otras cosas porque, de acuerdo con la normativa, basta revisar el artículo 2 para darnos cuenta que serían mucho más, incluso de 100 delitos por los que una persona jurídica eventualmente podría responder. Naturalmente habría que ver cuál es su objeto, actividad, etcétera, pero que por lo menos bajo la óptica de la ley tendríamos que realizar un análisis de esas distintas tipologías criminales a ver cuál de ellas, pues, repito, podría darse en la concreta organización. Bajo esta hoja de ruta vamos entonces a abordar algunos aspectos que nos va a dar claridad sobre estos distintos componentes que hemos trazado. Escenarios de responsabilidad de la persona jurídica por delitos en Colombia. Mires, hace bastante se viene discutiendo en Colombia, o por lo menos en los últimos años, sobre la conveniencia o no de instaurar, de legislar un marco de responsabilidad penal estricto para las personas jurídicas, ¿no? Por supuesto, hay voces a favor, voces en contra, y de alguna manera lo que se dice dentro de las voces que están en contra de esto es que las personas jurídicas no pueden, ¿verdad?, ser responsables de delitos porque las personas que deben responder por los delitos son las personas naturales que en buena medida pues actúan en representación de esas personas jurídicas. Sin embargo, cuando se revisa la normativa nacional vigente, nos damos cuenta que las corporaciones efectivamente responden por los delitos, por sus delitos, por los actos ilícitos que de alguna manera se generan o se ejecutan en su nombre y por supuesto la benefician. Uno de ellos, simplemente por mencionar cuatro, el artículo 91 de nuestro Código de Procedimiento Penal de manera expresa establece que en una fase preliminar un juez de control de garantías podría suspender, por ejemplo, la personería jurídica de una organización, cerrar locales comerciales, suspender establecimientos de comercio y lo peor, que esto se puede mantener, ¿verdad?, como medida, yo le llamo pena de persona jurídica, en la sentencia condenatoria, por supuesto, por parte de un juez de conocimiento. De manera que cuando uno revisa ordenamientos jurídicos comparados, donde sí existe un régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas en sentido estricto, y vemos que la pena de muerte es la pena más grave para las personas jurídicas, nosotros ya tenemos esa pena de muerte de la persona jurídica dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Cuestión distinto es que no se aplique lo suficiente, pero no perdamos de vista, y esto es lo importante, y por eso quiero referenciarlo, la misma ley 2195 destaca que sin perjuicio de esas responsabilidades penales individuales,
¿verdad? Las personas jurídicas también podrían ser objeto, en este caso, de aplicación de las medidas del artículo 91 de la Ley 906 del año 2004. Por lo tanto, desde el enfoque de gestión de riesgos de naturaleza legal, con toda seguridad deberíamos tener en cuenta, ¿verdad?, que en este caso las personas jurídicas sí pueden responder, en este caso, en el marco del proceso jurisdiccional penal colombiano, tal como lo consagra el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal. Y con un elemento muy importante, la Ley 2195 nuevamente hace un llamado a las entidades del sector público para que cuando se vean defraudadas, ¿verdad?, en el marco de ese relacionamiento comercial con las empresas, puedan activar la vía del artículo 91, ¿verdad?, de la Ley 906 del año 2004. Entre otras cosas, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre quién tiene la potestad o la capacidad de postulación, ¿verdad?, frente a estas medidas del artículo 91, y no solo es la Fiscalía General de la Nación, sino también la víctima, y en este caso podría serlo, por ejemplo, una administración pública. De manera que desde los escenarios de riesgo valdría la pena tenerlo en cuenta como, digamos, posibilidad, así sea mínima, de riesgos importantes para las personas jurídicas. Otro plano más conocido, también con fuente en el Código Penal y en el mismo Código de Procedimiento Penal, son los incidentes de reparación integral, en la que también en el marco de un procedimiento especial, ¿verdad?, sujeto a la jurisdicción penal, encausado frente a un juez de conocimiento, pues se realizan una serie de peticiones de orden reparatorio patrimonial a causa, por ejemplo, de la comisión de una actividad delictiva de una de las personas que formen parte de nuestra organización. De manera que ahí se genera también un riesgo de carácter legal con un contenido patrimonial sumamente claro. Luego tenemos también, y es sorprendente ver, el artículo 16 de la Ley 1708-2014, esto es del Código de Extinción de Dominio, también plantea una serie de circunstancias causales frente a las que las personas jurídicas podrían verse abocadas a resistir procesos de extinción de dominio desde las mismas medidas cautelares que ya sabemos se generan en una fase previa a cargo de la Fiscalía General de la Nación, justamente porque sus bienes, o más bien su actividad, sus procesos, sus operaciones, han estado vinculadas en origen o en la destinación a actividades de carácter delictivo. Por tanto, como riesgo, valdría la pena también tenerlo en cuenta en la medida en que, recordemos, tiene su origen en el proceso de extinción de dominio en actividades ilícitas, aunque no solo en actividades ilícitas, ¿verdad? Pero es un punto sumamente importante al momento de pensar o reflexionar sobre si es cierto que las personas en Colombia jurídicas responden o no por los delitos cometidos en su interior. Ahí tenemos al menos tres planos claros en los que, desde la óptica de anticipación de riesgos, claramente una persona jurídica puede resistir consecuencias derivadas de actuaciones ilícitas cometidas en su interior por parte de sus miembros. Pero el objeto que nos convoca esta mañana es hablar un poco sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas derivada de delito, ¿verdad?, que ha establecido la Ley 2195 del año 2022. Más allá de eso, o lo más importante es ver cómo generamos actividades de gestión justamente para precaver la dimensión del riesgo tan importante. A mí me sorprende que todavía no haya revuelo, digamos, en las áreas de cumplimiento frente a tal cantidad de ilícitos por los que las personas jurídicas podrían responder hoy, ¿no? Porque lo que de alguna manera está sujeto a plazo o a término, ¿verdad?, son las regulaciones para los programas de transparencia y ética empresarial establecidos en la misma Ley 2195, pero lo que sí no admite ninguna duda es que el régimen de responsabilidad penal, perdón, administrativa de personas jurídicas ya rige desde la sola o desde la misma expedición de la Ley 2195. Avancemos, pues, precisamente sobre ese punto. En esta pirámide he tratado de representar lo que serían o lo que son esos tres presupuestos de responsabilidad de la persona jurídica, o más bien presupuestos para que el órgano de supervisión correspondiente pueda aplicarnos una sanción en caso de cometerse un delito de los que vamos a ver en el marco de la actividad corporativa. Pero más allá de ver o de releer esos presupuestos, lo más interesante será advertir otros aspectos que nos permiten dimensionar eso, la entidad del riesgo que se cierne con base en la Ley 2195 para las corporaciones. Presupuesto 1 nos indica el artículo 2 de la Ley 2195
En caso de que, pues, una serie de personas jurídicas, ¿verdad? Personas jurídicas, entiéndase, de derecho privado, típicamente sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de economía mixta, uniones temporales, o más bien las personas jurídicas que integren esas uniones, entidades sin ánimo de lucro, podrían responder, en este caso, y cita, ¿verdad? Una serie de bienes jurídicos, de títulos del Código Penal, ¿verdad? Y otras tipologías delictivas, por ejemplo, aquellos tipos penales que fueron creados bajo el Estatuto Anticorrupción y que por supuesto se han incorporado al Código Penal, y otras actividades, pero que cuando las contamos o hacemos un reconteo de las mismas, eso con plena seguridad que supera los 100 delitos, ¿no? Pues si contamos nada más los delitos contra la administración pública supera 45, contra el orden económico y social supera 45, contra el medio ambiente supera 15 delitos, en fin, y así podríamos hacer un conteo y uno dice, bueno, si la persona jurídica responde por más de 100 delitos, entonces yo debo hacer algo, debo preocuparme para ver, o más bien para establecer que uno de esos delitos pues no me vaya a generar responsabilidad. Cuestión distinta, y no quiero que se confunda, ¿verdad? Es que luego de un análisis de riesgos, incluso preliminar, determinamos que muchos de esos tipos penales no le aplican a nuestra persona jurídica, pero por lo menos sobre el papel tendríamos que hacer un análisis o una revisión de cuáles de esos tipos penales en principio podría conectarse a la actividad de nuestra corporación. Por tanto, más de 100 tipos penales que serían objeto de análisis en el marco de esa gestión o de esa actividad de anticipación de potenciales eventos delictivos. Dos, un aspecto sumamente preocupante desde la óptica de gestión de riesgos. Cuando revisábamos el anterior artículo 34 del Estatuto Anticorrupción, esto es la ley 1474 del año 2011, hasta la modificación de la ley 2195, se establecía que las personas jurídicas podían ser responsables, un sistema similar al que estamos aquí discutiendo, pero solamente por el delito de cohecho por dar u ofrecer, uno solo delito de cohecho por dar u ofrecer. Ahora tenemos más de 100. Pero además, allá se hablaba de administradores, y aquí estamos hablando también de administradores y de cualquier funcionario, entiéndase empleado, de la corporación. De manera que aquello que de alguna manera estaba muy bien delimitado hasta antes de la reforma de la ley 2195 en términos subjetivos y objetivos, ¿verdad? Ahora se ha ampliado de una manera que casi entonces cualquier delito que tenga lugar dentro de la organización, pues podría generar potencialmente responsabilidad para la persona jurídica. En otra discusión o en otro panel en el que tuve oportunidad de participar, alguien me dijo o mencionaba, ¿no? Bueno, es que la posibilidad de que se sancione penalmente a una persona natural, a un administrador, a un representante, a un empleado de una corporación, pues puede tardar muchísimo tiempo, ¿no? Porque un proceso penal dura tanto tiempo, una segunda instancia dura tanto, si hay un recurso de casación otro tanto, pero claro, se olvida primero que la norma establece sentencia condenatoria o principio de oportunidad. Este puede llegar más rápido, pero no perdamos de vista que también hay formas anticipadas de terminación del proceso penal, como es el allanamiento a cargos, es decir, de un día para otro estamos frente a una sentencia condenatoria, o bien mediante un preacuerdo en el que ese administrador, director, empleado, revisor, pues simplemente termine aceptando responsabilidad y se active el presupuesto número 1 de responsabilidad. Por tanto, mírese que esto que parece tan lejano en el tiempo, es decir, primera instancia, segunda instancia, recurso de casación, eso no es del todo cierto porque son también muchísimos los procesos que terminan de manera anticipada o se procesan de manera rápida, en este caso por parte de la Fiscalía General de la Nación, y la persona puede terminar aceptando sencillamente cargos o llegando a un preacuerdo con la Fiscalía. Muy bien, tres aspectos a tener en cuenta desde la óptica entonces de ese primer presupuesto. Pero pongamos por caso que se ha materializado un delito, que llegamos a esa sentencia de responsabilidad de cualquiera de esas personas y nos ubicaríamos frente al segundo presupuesto que establece la norma. La norma habla, en términos simples, de que esa conducta delictiva tenga la potencialidad de generar un beneficio efectivo o potencial y de manera directa e indirecta. Aspectos importantes. Casi por definición, los delitos que se cometen en el seno de una corporación tienen una orientación o una connotación económica. Es muy difícil advertir un ilícito, repito, propios de las corporaciones, de las empresas o aquellos que están relacionados con la actividad económica de las corporaciones, que no tenga ese componente o ese sustrato económico. Por tanto, este segundo presupuesto casi que vendría, ¿verdad?, por descontado, salvo algunas excepciones, en la medida en que repetimos, esa mayoría de ilícitos tienen una sustancia económica, patrimonial, financiera, etcétera,
y en ese sentido podría tejerse o acreditarse fácilmente ese componente de beneficio para la corporación, repito, porque no es un beneficio efectivo u obtenido, sino también potencial o tentado e incluso directo o indirecto. Claro, ¿qué es eso de indirecto y qué es eso de potencial? Pues ahí vemos entonces que la esfera de riesgo de alguna manera se amplía. Y finalmente, desde mi punto de vista, y esto lo he mencionado desde el mismo momento en que se concibió el proyecto de ley 341 del año 2020, repito, que dio lugar a la ley 2195, y es que en la medida en que, ¿verdad? El artículo segundo, en su tercer presupuesto de la ley 2195, establece que debe existir un delito, como lo hemos mencionado, que genere un beneficio para la organización, como lo hemos mencionado, debe analizarse por parte de ese juez, ese organismo, por supuesto, supervisor, si la persona jurídica consintió o toleró la realización, naturalmente, de la actividad ilícita por parte de su subalterno. Claro, ¿qué es tolerar? ¿Qué es consentir? Esa respuesta nos la da el mismo proyecto de ley 341 del año 2020, y también deberá valorar esa circunstancia de tolerancia o consentimiento, según el mismo precepto de la ley 2195, atendiendo, reflexionando, evaluando, valorando esos controles de riesgo. Y desde una interpretación sistemática, anticipémoslo desde ya, y teleológica de todo el proyecto de ley y la norma, la ley 2195, con toda seguridad los programas de transparencia y ética empresarial podrían recoger esos controles de riesgo, naturalmente controles del riesgo concreto que se ha materializado. Por tanto, digámoslo desde ya, si estamos frente a un evento de lavado de activos, creo que poco servirían los controles de riesgo frente a una corrupción privada, por ejemplo. Más adelante vamos a volver sobre este tema. Con este punto, entonces, para concluir este segmento, he querido simplemente referenciar que el riesgo se amplía sobremanera para las personas jurídicas, por un lado, repetimos, porque el régimen está vigente desde la misma entrada en vigor de la norma, opera. Si se materializa uno de esos tantos delitos por parte de uno de los miembros de la organización, hoy, si ese delito genera beneficios, pues estaríamos de alguna manera abocados a ese marco de responsabilidad, en este caso administrativo de la persona jurídico derivada del delito, teniendo en cuenta que esa noticia al organismo de inspección, vigilancia, supervisión, etcétera, puede llegar por cualquier medio, no solamente por parte de un medio oficial. Muy bien, vamos avanzando. Algunos aspectos a tener en cuenta, no los únicos, por supuesto. Esta materia da para mucho, este concreto aspecto, pero vamos a referenciar algunos que me ha parecido interesante o pertinente destacar de cara a ese proceso de gestión de riesgos que naturalmente y con plena seguridad van a llevar a cabo las distintas corporaciones en el marco de la ley 2195 del año 2022. Mírese, un aspecto que me dejé en la última slide: en Colombia está proscrita la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria. Lo establece incluso el mismo proyecto de ley 340 del año 2020, perdón, 341, que dio lugar a la ley 2195. De manera que esto obliga a ese organismo sancionador, a nuestro juez, a establecer cuál fue la responsabilidad, no del individuo, la del individuo es en el plano del proceso penal, cuyo presupuesto, cuya sentencia o principio de oportunidad da lugar a que se active el otro plano procedimental, el administrativo sancionatorio. En este plano administrativo sancionatorio está proscrita también la responsabilidad objetiva, es decir, por el solo hecho de que se materialice un delito, eso no significa que la corporación puede ser responsable. Por tanto, ahí está la posibilidad de que naturalmente, como lo vamos a ver más adelante, los programas de transparencia y ética empresarial permitan de alguna manera ese ejercicio de descargo de responsabilidad o de defensa de la persona jurídica. Por tanto, en lógica de valoración de ese riesgo de la persona jurídica, tendríamos nosotros que establecer si la corporación, en primer lugar, creó ese riesgo que terminó materializándose en cabeza de uno de sus funcionarios, o aumentó de alguna manera ese riesgo inherente que, por la naturaleza de las actividades de la corporación, ejecuta una determinada persona. Vamos a suponer un responsable de compras que en el marco de su actividad comercial decide pagar un soborno para facilitar
negocios para la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera, cómo la empresa ha creado ese riesgo, cómo lo ha aumentado, sea de manera intencional, repito, estos términos no son míos, son del proyecto de ley 341 del año 2020 que dio lugar a la ley 2195. Y por otro lado, ¿verdad? Si la corporación ha desplegado una actividad de control y vigilancia justamente frente a esas fuentes de riesgo que están dentro de la misma corporación en razón de sus actividades. Por eso he citado el proyecto de ley 341, porque esto lo he extraído de ahí y de alguna manera no ha sido una construcción propia. Simplemente quiero establecer la reflexión. Y desde mi punto de vista, y con toda seguridad, muchas de las personas que están aquí hoy conectadas forman parte de áreas de cumplimiento, tienen muchísima experiencia, todos con seguridad comparten el criterio de que no se trata solamente de hacer un mapa, ojo, voy a diferenciar mapa y matriz, no se trata solamente de hacer un mapa de riesgos penales, típicamente como sucedía, por ejemplo, al principio al inicio de la vigencia del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas en España, no se trata de hacer solamente un mapa en el que se establezcan los tipos penales en los que podría incurrir nuestra organización, naturaleza de su actividad. Vamos a poner por caso la empresa contrata con el Estado y vive de contratar con la administración pública. Por tanto, uno diría, bueno, delitos contra la administración pública están establecidos dentro del artículo 2 de la ley 2195, por tanto, yo voy a establecer el delito de cohecho por dar u ofrecer al funcionario público y voy a referenciar celebración indebida de contratos, más allá de que luego veremos si eso le aplica o no a la corporación. No se trata solamente de eso, se trata luego de anticipar esos potenciales eventos delictivos dependiendo mi actividad, ¿verdad? Luego de ese análisis del contexto, determinar cuáles son todos y cada uno de esos potenciales eventos delictivos que pueden presentarse dentro de la organización. Por eso es bueno el ejemplo de empresa que contrata con la administración pública. Si yo no contrato con la administración pública, naturalmente ese potencial evento delictivo no estará, al menos, dentro de mi mapa. Pero cuestión distinta, y lo saben muy bien, es la matriz de riesgos que de alguna manera debería tomar todos y cada uno de esos elementos, como lo vamos a ver en un momento, o más bien de esos potenciales eventos delictivos, y desarrollar el análisis, repito, muy conocidos por ustedes. No se trata pues de repasar o de entrar en la metodología ISO 31000 por ser una de las más utilizadas, sino simplemente representar que esto no resultará tan fácil o tan sencillo o tan libre como referenciar tipos penales o delitos dentro del Código Penal y llevarlos a una tabla o un mapa, sino realizar ese análisis específico de todos y cada uno de ellos. No sé, con plena seguridad, en el marco de los programas de transparencia y ética empresarial de las supersociedades, derivados naturalmente, ¿verdad? En este caso de la circular 11 del 9 de agosto del año 2021, que ya sabemos que a su vez viene de la circular 3 del 26 de julio del año 2016. Ahí se nos obliga a delimitar muy bien, por ejemplo, el riesgo de soborno transnacional y realizar todo el desarrollo específico en el que una concreta corporación que realice operaciones internacionales, por ejemplo, podría incurrir en ese concreto acto irregular o delictivo, ¿verdad? Entonces, en esa misma lógica, pienso yo, nosotros, una vez visualizados, anticipados esos potenciales escenarios delictivos de la organización, tendríamos que realizar este tipo de análisis porque, desde mi punto de vista, cuando se analicen esos controles de riesgo que establece la ley 2195, con seguridad tendríamos que acreditar que hemos identificado ese potencial evento delictivo, que lo hemos analizado, esto es, que lo hemos medido, cuál es la probabilidad de ocurrencia más allá del impacto que pueda tener, cómo lo hemos evaluado en el sentido si hemos determinado que requiere control o no, y luego esos controles, desde mi punto de vista, son para ese concreto evento delictivo y no los de otro, ¿verdad? Evento delictivo. Por tanto, esta gráfica simplemente la quise traer a colación para reflejar o representar la necesidad de identificar, por supuesto, medir, evaluar cada uno de esos eventos delictivos de cara a realizar una gestión apropiada de todos y cada uno de esos elementos. Muy bien, vamos a ver algunos aspectos a tener en cuenta en ese proceso de identificación de riesgos. Delito, primer presupuesto, ya lo hemos mencionado, ¿no? En primer lugar, necesidad de anticipar esos potenciales eventos delictivos que podrían tener lugar en el marco de la actividad de la organización. Si soy una empresa que se dedica a la explotación de recursos naturales, pues bueno,
con toda seguridad tendrá que haber un análisis bastante importante de esos tipos penales que afectan los recursos naturales. Y así podríamos ir por los distintos delitos contra el orden socioeconómico, contra la administración pública, etcétera, para hacer ese análisis de potenciales eventos delictivos. Pero hay un aspecto sumamente importante, también determinar en el marco de esa identificación de riesgos el posible círculo de autores de acuerdo con el concreto tipo penal que estemos evaluando y los partícipes de esa actividad delictiva de acuerdo con una lógica jurídico-penal. Porque, por ejemplo, hay delitos, repito, de esos que trae la ley 2195 contra la administración pública, contra el orden socioeconómico, etcétera, que no podrían ser objeto de realización por parte de una persona privada, sino que en este caso se imputaría, se acusaría y demás, por ejemplo, al funcionario público. ¿Qué pasa con un cohecho propio? ¿Será que eso es solo de un funcionario público o será que en el marco de las actividades de la empresa una persona podría ser procesada en términos, ¿verdad?, de ese mismo tipo penal? ¿Será que un particular puede participar en un delito de un funcionario público? Claro, porque en función de ese análisis que es estrictamente jurídico penal, dogmático y jurídico penal, usted va a incluir ese riesgo o no en la correspondiente matriz de riesgos, ¿no? Por ejemplo, también nos encontramos dentro de esos delitos contra la administración pública el tráfico de influencias. Claro, el de servidor público y el de particular. Este es un buen ejemplo que nos permite determinar, oiga, si es de servidor público, pues como que no me aplica a mí, ¿verdad? En el terreno de la empresa, pero con seguridad el de particular puede que sí me aplique. Y así podríamos ir por las distintas tipologías o tipos penales para darnos cuenta cómo ese ejercicio de identificación de riesgos requiere necesariamente de una óptica jurídico-penal para entender, repito, por qué un delito de cohecho propio o de tráfico de influencias de servidor pública no me aplica a mí como corporación y por tanto no puedo, o más bien no debo llevarlo a la matriz justamente porque no me genera responsabilidad como corporación desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque no sancionarían a mi funcionario o a mi empleado por ese delito porque es propio de un servidor público, por ejemplo, ¿no? Cuestión de otro típico de omisión de agente retenedor, prototípico delito en el que de alguna manera el responsable del pago de tributos es la persona jurídica. ¿Verdad? Sería muy interesante analizar en este caso cómo si la persona jurídica de alguna manera la que tiene la obligación tributaria finalmente termina respondiendo una persona natural por ese delito o no, desde la óptica de identificación de riesgos. Punto siguiente, beneficio, presupuesto 2 de la norma. Determinar si ese concreto tipo penal genera un beneficio o no para la organización. Si ese tipo penal no genera un beneficio para la organización, podríamos decir que en ese análisis de riesgo de sanción, pues es decir, el impacto no podría estar en la medida en que no me produce pues tal consecuencia. Por ejemplo, la ley 2195 habla que nosotros como corporaciones debemos tener en cuenta, entre otros delitos, los que están consagrados dentro del Estatuto Anticorrupción. Esto es la ley 1474. Cuando se revisa el Estatuto Anticorrupción encontramos, entre otros delitos, por ejemplo, el de administración desleal. Pero cuando se revisa dogmáticamente la estructura del delito de administración desleal, uno de los elementos normativos de ese tipo penal es un perjuicio, en este caso, para la sociedad. Entonces, claro, ¿cómo combino ese perjuicio para la sociedad con el beneficio que me exige el régimen de responsabilidad administrativa de personas jurídicas? Y así podríamos ir analizando distintos tipos penales, el de corrupción privada, acuerdos restrictivos de la competencia, para establecer, bueno, y hasta qué punto este tipo penal comporta un perjuicio, perdón, un beneficio para la corporación cuando lo comete naturalmente uno de mis integrantes y no por el contrario un perjuicio, de manera que esto en el terreno administrativo sancionatorio pues no podría quedar acreditado y por tanto no se me podría endilgar responsabilidad. Y vamos al tercer punto, que recordemos es uno de los que he querido darle mayor importancia en el marco de esta actividad. La norma nos habla sobre la necesidad de que ese juez administrativo sancionatorio evalúe los controles de riesgo, ¿verdad?, en el marco de ese establecimiento de responsabilidad para la persona jurídica, ¿no? De cara a determinar si la persona jurídica ha tolerado o ha consentido en la realización de la actividad delictiva de su colaborador, ¿verdad? Y ahí, por tanto, podríamos pensar en términos de controles de riesgo, sistemas o programas que con seguridad muchas de sus organizaciones ya vienen desarrollando hace muchísimo tiempo. Claro, si la ley 2195 me dice, oiga,
usted puede ser sancionado por delitos contra el orden económico y social, y uno de esos delitos es el lavado de activos, artículo 323 del Código Penal. Pues si yo tengo un sistema antilavado, un SARLAV, un SAGRILAV, etcétera, todos los sistemas que tenemos vigentes en el marco o en el ordenamiento jurídico colombiano, desde mi punto de vista, ¿verdad? Ese sistema, en la medida en que trata de manera específica los distintos eventos o potenciales eventos que pueden materializarse o dar lugar a lavado de activos, desde mi punto de vista, ahí podríamos tener un mecanismo de descargo con relación, repito, a uno de esos tipos penales, o más bien, de los eventos delictivos que se han anticipado en esas matrices de riesgo, por ejemplo, en materia de lavado de activos o de soborno transnacional o de corrupción desde la óptica de los programas de transparencia ya vigentes en la Superintendencia de Sociedades bajo la óptica de su capítulo 13. Muy bien. Son ejemplos simplemente de cómo debemos valorar determinados aspectos de orden jurídico penal en esa actividad de identificación, repetimos, y medición, por supuesto, de los riesgos que pueden dar lugar a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Hay algo sumamente interesante. Este tema particularmente a mí, digamos, lo he venido reflexionando hace bastante tiempo, en la idea de la necesaria sinergia o conexión entre la técnica, ¿verdad? Y la valoración de estos marcos de responsabilidad de personas jurídicas. Dicho de otra manera, si a mí se me va a sancionar en un proceso, sea penal o sea administrativo sancionatorio, por no haber contenido riesgos, porque esos son riesgos, dentro de límites tolerables o admisibles, desde mi punto de vista, una herramienta fundamental es la matriz, naturalmente, que se utiliza para la gestión de esos riesgos. Y en ese sentido, con toda seguridad la mayoría de ustedes conoce muy bien la estructura fundamental o esencial o los elementos capitales que debe contener una matriz de riesgos. Por eso simplemente lo he traído como un esquema genérico sin ninguna pretensión de entrar en esos elementos. Esa herramienta se constituye en un mecanismo fundamental para ese ejercicio de defensa de la persona jurídica en caso de que se materialice uno de esos potenciales eventos delictivos. No pierdan de vista, son muchísimos los eventos delictivos que establece la ley 2195, ¿no? Casi que una carta blanca en la que cualquier delito cabe desarrollado en el marco de la actividad. Y por tanto, desde mi punto de vista, cuando se materialice uno de esos eventos delictivos, se procese y se condene, por ejemplo, a un delegado, a un abogado, a un revisor fiscal, a un contador, por uno de esos delitos que establece la normativa, ¿verdad? Tendríamos que mirar si es que vamos a desplegar una defensa procesal efectiva de carácter administrativo sancionatoria, si ese concreto evento delictivo entonces estaba codificado, ¿verdad? Se había ubicado con relación a una área o departamento de la organización, estaba vinculado o ajustado a un determinado proceso, qué actividad concreta o su proceso de ese proceso encajaba, ¿verdad? Ese riesgo que luego terminó materializándose en un delito, cuál fue esa medición que realizamos en términos de su riesgo inherente, ¿verdad? Luego, ¿cuáles fueron los controles que establecimos frente a ese potencial evento delictivo, ¿verdad? ¿Será que sí tenía asignado un responsable ese evento o simplemente se trató de un análisis superficial en el que la matriz no ha afirmado absolutamente nada frente a ese control de riesgo concreto, frente a ese potencial evento delictivo? ¿Cuál era la frecuencia de aplicación de ese control de riesgo, de ese concreto riesgo que terminó materializándose? En fin, una serie de reflexiones que con seguridad nos aportarían un insumo fundamental e imprescindible en la actividad de gestión o de defensa, perdón, de la persona jurídica en el marco de ese proceso administrativo sancionatorio. No pierdan de vista, voy a insistir en ello, proscripción de responsabilidad objetiva, ¿verdad? Garantías procesales, garantías de debido proceso, ¿verdad? Artículo 28 constitucional. Y eso implica que en el marco de ese proceso administrativo sancionatorio tendremos un derecho de contradicción, un derecho a la prueba. Y en ese sentido, esta herramienta, por supuesto no solo la herramienta, todo lo que comporta el sistema de cumplimiento y que se concreta en controles de riesgo, nos va a permitir desplegar esa actividad defensiva de la organización. Porque es que si yo he identificado un potencial evento de riesgo, ¿verdad? Vamos a imaginar el responsable o una persona del área de compras. Lo he identificado en la matriz, lo he sujetado a un concreto proceso, he establecido unos controles. Y finalmente una de esas personas termina saltándose, eludiendo los controles,
pero mi sistema era sólido, el control era sólido, el control cumplía de alguna manera con los estándares en la materia, ¿verdad? Para la construcción o diseño de ese concreto control, con seguridad que ese organismo no podría o no tendría, más bien, no debería llegar a una conclusión de responsabilidad de la corporación. Porque, con toda seguridad, muchos de ustedes lo sabrán, el hecho de que se materialice un incidente delictivo dentro de una corporación, allí donde hay regímenes de responsabilidad penal o administrativo sancionatoria, no significa o no es sinónimo, ¿verdad?, de responsabilidad de la persona jurídica. De hecho, para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, organismo que sin duda tiene la mayor experiencia en el procesamiento de las corporaciones por delitos, cuando se revisa la guía de valoración o de evaluación de programas de cumplimiento, un indicador de efectividad de esos programas de cumplimiento es justamente la capacidad detectiva del modelo de cumplimiento, justamente para advertir esas irregularidades. O si no, ¿para qué entonces mecanismos prototípicos de los sistemas de compliance como auditoría interna, canales de denuncia, las propias revisiones que puede desplegar el área de cumplimiento, etcétera, que justamente están encaminadas a advertir de alguna manera, entre otras cosas, irregularidades y en consecuencia procesar esa irregularidad a nivel interno y, si es el caso, denunciarla ante las autoridades correspondientes? Eso es un indicador de efectividad. Repetimos, porque los sistemas de compliance tienen por misión o por objetivo no solamente prevenir, sino también detectar, evidenciar, descubrir esas irregularidades y, por supuesto, reaccionar frente a ellas y corregir, si es el caso, aplicando el derecho disciplinario interno, laboral, y si es delictiva, diría yo, denunciando la conducta respectiva para que no se le sancione, en este caso, vía administrativo sancionatoria. Desde ese punto de vista, entonces, la matriz comporta unas obligaciones importantes, respetando esa metodología que han venido aplicando juiciosamente sus empresas por todos estos años, por ejemplo, en ámbitos como lavado de activos, de manera más reciente en materia anticorrupción, y en consecuencia desplegar un ejercicio debido de control de esos riesgos. Hay una gran reflexión que puede generarse frente a ese aspecto, y es que cuando nosotros implementamos sistemas antilavado, naturalmente una herramienta esencial es la misma matriz, ¿no? Y estamos gestionando solo lavado de activos, bueno, también financiación del terrorismo y demás, pero centrémonos en lavado de activos. Con seguridad, todas sus matrices de riesgo superan más de 10 eventos delictivos en los que puede de alguna manera conectarse al lavado de activos. La pregunta es, si yo tengo, ¿verdad?, múltiples eventos delictivos de acuerdo con la ley 2195, muchos tipos penales, entre ellos el mismo lavado de activos, yo tendré o no que identificar esos potenciales eventos delictivos en la matriz de riesgos, tomando naturalmente un tipo penal o un delito como referencia y múltiples eventos susceptibles de generar ese tipo penal. Es una reflexión que dejo, yo pensaría que sí, es un ejercicio exhaustivo naturalmente, que demanda una actividad en términos de recursos humanos importante para la organización, pero si es que se quieren gestionar debidamente esos riesgos, al menos se deberá desarrollar ese análisis exhaustivo frente a aquellos tipos penales que tengan mayor posibilidad de materializarse en el marco de nuestra actividad. Continuamos con otros criterios que debemos tener en el marco de esa visión jurídico-penal de la identificación de riesgos delictivos dentro de la corporación. Delegación es un elemento sin el que las estructuras empresariales u otras organizaciones pues sencillamente no pueden funcionar, ¿verdad? La dirección, las gerencias medias no pueden desplegar absolutamente todo, requieren naturalmente de personas. Y en ese sentido, la figura mediante la que asignan esas funciones es la delegación, en este caso, pues de funciones. Pero esa delegación, si es que la organización no quiere incurrir en esa tolerancia, consentimiento o aquiescencia en la realización del tipo penal de su subalterno, de su delegado, debemos entonces procurar que ese concreto responsable de un proceso crítico, vamos a imaginar o vamos a traer a colación el responsable de selección de proveedores, por ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos a preguntar, bueno, si yo voy a delegar una función tan crítica como esa, o un abogado que está encargado de los procesos de licitación de mi corporación, si yo voy a delegar un proceso tan crítico o especialmente expuesto a riesgos delictivos como los que acabo de mencionar, ¿cómo he elegido entonces a ese concreto funcionario? Mírese cómo se conecta, en este caso,
con toda seguridad una jurisprudencia de larga data de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, cuando se cuestiona de alguna manera o se imputan conductas por omisión, en este caso a personas con cargos superiores, en el que se le reprocha, se le cuestiona, oiga, dígame usted, cómo seleccionó, cómo eligió a esa persona a la que encargó una función tan crítica como esa que finalmente terminó materializándose en un delito. Por tanto, tenerlo en cuenta, ¿no? Que son elementos que luego debemos incorporar en esa elaboración de los controles de riesgo, justamente para luego tejer las estrategias defensivas que podamos desarrollar en el marco de la corporación. También cómo lo hemos vigilado. Y esa vigilancia, con toda seguridad, si uno revisa la dogmática o la teoría del derecho penal económico aplicada naturalmente a riesgos de esta naturaleza y al compliance, nos van a indicar que el oficial de cumplimiento, el área de cumplimiento, el responsable de cumplimiento, es un delegado de supervisión natural. Naturalmente, ese director no puede supervisar técnicamente la actividad de la organización porque su rol es otro. Si bien comparte naturalmente actividades de supervisión en términos generales, desde el punto de vista técnico, amerita porque es compleja, tiene un tamaño, etcétera, pues naturalmente debe encargar esa vigilancia y ese oficial de cumplimiento, por supuesto, si tiene la competencia y la experiencia suficiente, sabrá que hay unos procesos más críticos de otros, o si no, ¿para qué la matriz de riesgo, no? Si no es para priorizar o para centrar la atención en esos procesos que tienen mayor criticidad dentro de la compañía. Y luego, si se advierte alguna irregularidad, pues yo debo corregir esa pequeña desviación, o si es una gran desviación, naturalmente reaccionar en proporción frente a esa irregularidad que vamos advirtiendo. Por tanto, mírese que esto de, ustedes pueden revisar la jurisprudencia y es fácil encontrar, como repito, cuando se han procesado directivos, representantes legales y estos aducen que esa función la delegó en uno de sus trabajadores, colaboradores o funcionarios, se le reprocha justamente esto. Oiga, pruébeme o acredíteme cómo lo eligió, cómo lo vigiló, cómo lo corrigió, si es que hubo alguna irregularidad, justamente para predicar que desplegó una vigilancia apropiada de ese funcionario que terminó corrompiéndose. Mírese, repito, que la ley 2195 valora esos controles de riesgo y cuando, este es el punto importante, revisamos el proyecto de ley 341 del año 2020, establece que los administradores, las personas encargadas de la dirección de la organización, tendrán que acreditar cómo vigilaron y cómo controlaron a ese subalterno que terminó corrompiéndose. Así que mírese la relevancia de estas instituciones que son prototípicamente de carácter jurídico penal. Luego, pues todos sabemos que en el derecho penal no se responde solamente por acción, sino también por omisión. Hablo en el terreno del derecho penal para las personas que pueden ser sancionadas, ¿verdad? Que incluso podría ser un representante legal por la conducta corrupta de su subalterno. Ahí tendríamos dos personas candidatas a ese presupuesto número 1 de responsabilidad para la persona jurídica, pero también en el marco del proceso administrativo sancionatorio, lo establece o reza el mismo proyecto de ley 341 del año 2020 que dio lugar a la 2195, ¿verdad? Como también la sociedad omitió, ¿verdad? El término que utiliza es, se mantuvo en una conducta o comportamiento pasivo frente a los riesgos, naturalmente, que emergen sobre la concreta corporación, ¿no? Y en ese sentido, naturalmente ninguna organización funciona sin lo que hemos denominado el principio de confianza. Principio de confianza es la excusa que suele aducirse en el marco del proceso penal justamente para liberarme de responsabilidad cuando ha sido un subalterno, un delegado quien comete un delito. Claro, la misma Corte nos ha dicho, oiga, es que para confiar, paradójicamente usted debe desconfiar. ¿De quién? Debe desconfiar de quien desarrolla un proceso o una función crítica dentro de la organización, justamente porque esa desconfianza le va a permitir a usted de entrada o antes de elegirlo bien, luego vigilarlo y corregirle si hace falta. Por tanto, elementos de carácter jurídico penal necesarios, diría yo, para entender esa construcción de los controles de riesgo en el marco de los procesos de orden administrativo sancionatorio. Me voy a sujetar bien al tiempo que hemos previsto, creo que unos 10 minutos podemos ir terminando y daremos lugar a las preguntas. Muy bien. ¿Qué esquema, desde mi punto de vista, podría desplegarse en el marco de la valoración de esa responsabilidad o no de la persona jurídica en el terreno administrativo sancionatorio? Y esto es bueno de alguna manera anticiparlo porque esa misma lógica nos va a permitir a nosotros postular o proyectar esas eventuales estrategias defensivas que desarrollemos en el marco de esos procesos administrativos sancionatorios. Reitero, no perdamos de vista que ese primer presupuesto, esto es la sentencia,
Si bien puede llegar muy lejos y el proceso penal cursa todas sus instancias, no obstante, si ese funcionario se nos allana a cargos rápidamente, pues ahí tenemos ya el primer presupuesto del sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas. Por tanto, hay un punto de partida que es el delito. Uno de esos tantos delitos, ¿verdad?, que pueden materializarse dentro de las corporaciones. Luego, habría que mirar cuál es la conducta, entrecomillada, de la persona jurídica frente a ese delito cometido por su subalterno. Digamos que es un primer análisis postdelictual en el que la corporación se tiene ya que enfrentar a la gestión de ese riesgo, no de carácter preventivo, sino en el terreno del proceso, que también ese riesgo se puede precaver en el proceso. Mírese qué curioso, ¿no? En consecuencia, vamos a plantear primero un supuesto de responsabilidad y luego vamos a plantear el mismo esquema para plantear el supuesto de defensa o de control de ese riesgo de sanción, o más bien de precaución de ese riesgo de sanción. Desde mi punto de vista, podría darse un comportamiento omisivo de la persona jurídica o pasivo en términos del proyecto de ley 341 por no haber vigilado determinadas fuentes de riesgo. Quienes están aquí con plena seguridad entienden muy bien, por ejemplo, que una determinada contraparte puede constituirse en una fuente de riesgo para mi corporación. Mi corporación, selección de proveedores, y uno de esos proveedores puede verse tentado a pues, ofrecerme una coima al responsable de compras justamente para que le favorezca en ese proceso de selección de ese concreto proveedor. Eso es una fuente de riesgo. Por tanto, mírese que ahí se pudo haber materializado ese ilícito y en consecuencia tener un comportamiento omisivo de la corporación justamente porque, por ejemplo, concentró todas las actividades de esa área de compras en una misma persona y esa persona hacía absolutamente todo. Ustedes bien lo saben, que naturalmente la segregación de funciones es un control fundamental en este caso para precaver riesgos de carácter delictivo en múltiples procesos. Entonces ahí podríamos ir entendiendo dónde se dan o cómo se dan esos comportamientos omisivos de las personas jurídicas. Ahí se construiría, repetimos, ese consentimiento o tolerancia en la realización de la actividad delictiva. Quiero hacer un paréntesis. Cuando estamos pensando en responsabilidades administrativos sancionatorias de la persona jurídica, en buena manera son comportamientos de carácter pasivo, omisivos, descuidados de la persona jurídica. Porque si estamos ante estructuras criminales, personas jurídicas que se constituyen para delinquir, creo que nos moveríamos más bien en el terreno del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, que son corporaciones que se han dedicado parcial o totalmente a la comisión de actividades delictivas. Y de eso también hay mucho, ¿no? Que la solución, desde mi punto de vista, y según la lógica de ese precepto, es, en este caso, la cancelación de la personería jurídica, esto es, la pena de muerte para la persona jurídica, justamente porque es una estructura criminal. No, en el terreno de la ley 2195 estamos pensando en incentivos, si se quiere, a fuerza de sanción, para que la persona jurídica gestione debidamente los riesgos delictivos que pueden materializarse en su interior. Por tanto, cierro ese paréntesis. Dos, comportamiento omisivo, por tanto, por no vigilar esa fuente de riesgo. Es un poco la misma lógica que establece el artículo 25 del Código Penal cuando regula la comisión por omisión o la omisión impropia. Eh, Riesgo. Lógica, técnica y metodológica. ¿Ha creado la corporación o ha aumentado el riesgo la corporación por encima de los límites admisibles o tolerables en términos técnico-jurídicos? ¿Verdad? Mírese qué importante ese análisis, esa medición de esos potenciales eventos delictivos que ha desarrollado la organización. Porque, por ejemplo, si mi organización, mi empresa, vive de la contratación con la administración pública, contrata con el Estado, de ahí provienen su fuente de ingresos, sus utilidades, ¿verdad? Entonces, con toda seguridad, mi matriz de riesgos tiene que respirar esos eventos potenciales de corrupción que suelen estar vinculados a la contratación con la administración pública, ¿verdad? Por tanto, y con seguridad, el riesgo inherente será alto, valorando un riesgo de esa naturaleza, y la pregunta es, bueno, ¿usted qué controles implementó para, de alguna manera, reducir, ¿verdad?, ese nivel de riesgo que, naturalmente, ha tenido una calificación alta en términos de las posibilidades por la naturaleza de la actividad desarrollada por la organización. Mírese cómo la matriz de riesgos es una herramienta sumamente importante para que a la hora de ese proceso
¿verdad?, administrativo sancionatorio, vía pericial, como no puede ser de otra manera, se determine si la empresa implementó los riesgos requeridos justamente para mantenerse dentro de esos límites de riesgo admisibles y no, por el contrario, que dejó librado al azar, sin control alguno, esa actividad que ya había anticipado como potencial evento delictivo. Luego vamos a ver que si la empresa no ha, esto le llamamos un no compliance, no ha controlado esas fuentes de riesgo en términos de la ley 2195, de su tercer presupuesto, en su artículo número 2, podríamos decir que esa empresa no tiene o no ha tenido o no tuvo controles de riesgo frente a ese concreto evento delictivo que ha podido anticipar. ¿Sí lo ven? Por tanto, un programa de transparencia general, no sé, con todo lo que podamos imaginar que tiene un programa de cumplimiento. Vamos a ver qué nos dice naturalmente los organismos reguladores cuando eso se desarrolle, esperemos que sea pronto, ¿no? Eso no, pienso yo, no servirá del todo desde la óptica de la gestión del riesgo de sanción o de la eximente que tenga naturalmente los elementos globales o transversales del programa de cumplimiento. O sea, vamos a pensar un código de ética, la política, en fin, desde mi punto de vista, deberemos atender a los controles concretos de riesgo de ese concreto evento delictivo que terminó materializando. Por tanto, si no tenemos controles de riesgo frente a ese concreto evento, ojo, según las, digamos, los estándares o los lineamientos para la construcción adecuada de controles de riesgo según el tipo de evento delictivo. En consecuencia, creo que podemos o no podremos hacer mucho en el marco de la defensa de esa organización. Luego habría que mirar algo que en el marco de algo que llamamos la teoría de la imputación objetiva en derecho penal, si existe una relación de riesgo entre esa conducta pasiva de la corporación, sí, porque no ha implementado un compliance, porque no ha establecido controles específicos de proceso o más bien de los riesgos de proceso, y en ese sentido podríamos conectar esa omisión, esa pasividad de la corporación, esa, no sé qué otro término utilizar, esa desidia en la gestión de los riesgos, justamente con el delito de su colaborador. Eso se construye fácilmente, esa conexión, ese nexo causal, más bien ese nexo normativo entre la omisión y ese resultado. Desde mi punto de vista, eso generaría el reproche. Este término reproche es extraído también del proyecto de ley 341. Mírese que allá nos da el insumo para interpretar este marco de responsabilidad de la ley 2195. Y en ese sentido, pues la consecuencia desde mi punto de vista sería, y no puede ser otra que la sanción administrativo sancionatoria. Si esto lo vemos desde la óptica de una organización juiciosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver que también se pueden materializar delitos. El hecho de que se materialice un delito per se no significa, ¿verdad? O no conlleva responsabilidad de la persona jurídica necesariamente. ¿Por qué? Porque justamente ese nivel residual frente a determinados delitos, pues hay que convivir con él, es propio de la actividad o la operación de la organización. Ningún responsable de compras está exento, por ejemplo, de que se le ofrezca un soborno, pero bueno, vamos a ver cuáles han sido los controles establecidos en esa área de acuerdo con los estándares en la materia para luego valorar si se hizo o no lo adecuado por parte de la corporación. Cierro ese paréntesis. Por tanto, si en el anterior teníamos un comportamiento pasivo, aquí lo que tendremos es un comportamiento proactivo, ¿no? Y que lo vamos a reconducir a la vigilancia y control apropiado de esa fuente de riesgo, ¿no? Luego vamos a determinar que nos hemos movido en el segundo plano dentro de los límites de riesgo permitido, porque si tenemos una matriz que hemos identificado el evento, lo hemos estructurado, sujetado debidamente al área, proceso, en fin, y luego determinamos que los controles eran los debidos, ¿sí? Las asignaciones de responsabilidades respectivas, los procedimientos que se requerían, las frecuencias correspondientes, en fin, yo creo que nos habremos movido entre los límites de riesgo permitido. Podríamos decir que ahí tendremos compliance, tendríamos de alguna manera bajo la óptica del programa de transparencia y ética empresarial, que construir esa vigilancia y control de esas específicas, ¿verdad? De esos factores de riesgo que se cierren en este caso sobre la organización y podrían materializarse en concretos eventos delictivos. Desde mi punto de vista, muy respetuosamente, a quienes puedan tener naturalmente otra opinión, esos son los controles de riesgo que tendrían que valorarse en el marco de ese proceso administrativo sancionatorio por parte de la respectiva superintendencia o organismo de inspección, vigilancia, control, etcétera, ¿no? Controles de riesgo bajo la óptica de, o bajo el paraguas de un programa de transparencia y ética empresarial. Por eso, el consejo, si se quiere, no es esperar a ver si soy sujeto obligado o no, aunque si se respeta lo que preceptúa la ley 2195,
de que se generalizan los programas de transparencia y ética empresarial para todas las corporaciones, más allá de que luego se establezcan unos modelos reducidos o de menor entidad para las corporaciones más pequeñas, sin perjuicio de eso, desde mi punto de vista, casi que ese régimen de responsabilidad administrativo conlleva per se el desarrollo de un programa de transparencia y ética empresarial, si no sea de alguna manera con toda su entidad, sino que prevea los elementos fundamentales para atacar o contraer esos riesgos específicos que se ciernen sobre la organización. Cuando tenemos eso, hemos desplegado un comportamiento proactivo, es decir, hemos vigilado y controlado esas fuentes de riesgo, hemos desarrollado una actividad de gestión de riesgos dentro de esos límites de riesgo, porque veamos los controles de manera apropiada, etcétera. Pensaría que no hay una relación de riesgo, ¿verdad?, entre ese delito y el comportamiento de la organización. Y en ese sentido, no habría por qué reprocharle a la organización la actividad delictiva de la corporación. Porque si no caeríamos, por ejemplo, en una situación que no se sostiene desde el punto de vista de las lógicas, de los fines y principios del compliance. Y es que si tenemos, por ejemplo, mecanismos detectivos tan potentes como los canales de denuncia, y luego se denuncia una irregularidad delictiva por ese canal, y yo, empresa juiciosa, denuncio en el marco de ese deber ciudadano de denunciar delitos que son perseguibles de oficio, denuncio ese delito y luego me van a sancionar administrativamente por haber hecho la tarea, es decir, por haber implementado un programa de transparencia, por haber implementado debidamente un canal de denuncias, por haber tenido las agallas de denunciar el ilícito, de haber acreditado incluso en el proceso penal, haber apoyado la prueba de parte de la Fiscalía General de la Nación en el procesamiento de ese colaborador desleal. Claro, mírese cómo, por eso y entre otras razones, la responsabilidad objetiva está proscrita en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, concretamente aplicable, repetimos, a los procesos administrativos sancionatorios de la Ley 2195, entre otras cosas, voy a insistir en ello, porque el mismo proyecto de ley hace una referencia expresa a esa proscripción o prohibición de la responsabilidad objetiva y además porque hace una correlación también expresa entre controles de riesgo y esa lógica de programa de transparencia y ética empresarial. Desde mi punto de vista, ahí se aplicaría una eximente, ¿verdad? Así la ley no le diga eximente para la persona jurídica, repetimos, porque no todos los delitos le generan responsabilidad a la persona jurídica. No me voy a avanzar rápidamente. En la medida en que tenemos, ya voy terminando, muchísimas tipologías de riesgos delictivos, mi consejo es que en el marco de generación de esos programas de transparencia y ética empresarial, acoplemos algo que a nivel internacional se viene conociendo como superestructuras de compliance, conectado con algo que también se viene denominando en el plano internacional como modelos de prevención de delitos. Porque claro, los programas de transparencia y ética empresarial perfectamente podríamos articular un modelo de esta naturaleza y eso es importante porque como hemos visto, esa valoración de vigilancia, de control de fuentes de riesgo, de aplicación metodológica a esos distintos eventos potenciales delictivos, de desarrollo o diseño de controles, en fin, de valoración de la tolerancia o consentimiento de la persona jurídica. Esos son instituciones o figuras que se vienen construyendo y desarrollando hace muchísimos años en el plano internacional. Y en esa lógica pensaría yo que es bueno tener una superestructura de compliance que, entre otras, incorpore, por ejemplo, las lógicas de los sistemas de gestión de la calidad. Alguien diría, escúcheme en el paréntesis, ¿qué tiene que ver un sistema de gestión de la calidad con un sistema de compliance orientado a la precaución de delitos? Muchísimo. Con toda seguridad, las personas, los oficiales que han llegado a implementar un programa de cumplimiento de cero a una corporación que ha devenido obligada, por ejemplo, en materia antilavado, y se encuentra en un sistema de la gestión de la calidad, es maravilloso, porque encuentra asignación de funciones, procesos documentados, caracterizados, asignación de responsabilidades, procedimientos, etcétera. Y eso, de alguna manera, es la base organizativa que requiere cualquier programa de cumplimiento. Pero si seguimos avanzando, naturalmente en ese sistema de compliance tiene que estar una norma como la ISO 31000, que naturalmente es la base, repito, para que metodológicamente y estratégicamente, en el marco de ese proceso administrativo sancionatorio, yo pueda decir, oiga, señor juez, es que, ¿verdad? Esa identificación de riesgos yo la hice con un estándar internacional claramente probado, ¿no? Y luego la gestión de esos riesgos, más bien el control de riesgo, lo desplegué también con base en esta misma metodología. Y aquí está la evidencia de esa ejecución. Cómo ese potencial evento lo identifiqué, medí, etcétera. Y en ese sentido, en esa lógica de contradicción de la prueba, con toda seguridad y en el marco de la exigencia de valoración de la prueba que tiene ese juez,
con seguridad lo tendría muy difícil para decirnos, oiga, usted no tiene la razón, usted se equivoca cuando trae esa estructura de compliance tal como la ha previsto. Si seguimos ahondando en estándares, pues claro, estamos gestionando riesgos legales, ISO 31022, por supuesto, ISO 37301 para gestión de sistemas de gestión de compliance. Luego, pues naturalmente antisoborno, porque aquí hay una suma importante de delitos contra la administración pública. Una norma. Alguien dirá, esa es la norma española para el sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas de aquel país. Hombre, muchos países en América Latina vienen acoplando la norma, entre otras cosas porque tiene una estructura, cobertura ISO, o sea, la estructura de alto nivel, que nos permite justamente aplicar de manera específica, ¿verdad?, los elementos que allí se determinan para la gestión de riesgos de naturaleza penal, que desde mi punto de vista son riesgos criminales, barra penales, ¿no? Entre otras cosas, porque la norma en su apartado de prenotados introductorio establece dos elementos para mí sumamente importantes. Vocación transnacional de la norma. Y en segundo lugar, la idea necesaria de anticipar las evidencias, es un elemento que está vinculado a la estructura programática de la norma, bajo el entendido que, oiga, empresa, usted no está exenta de que se materialicen delitos en su interior. Por tanto, váyase preparando con evidencia, vaya advirtiendo esas lógicas de la prueba, ¿verdad? De cómo voy generando evidencia de ese apropiado diseño, implementación, funcionamiento y demás, porque en el marco de ese eventual proceso administrativo, sancionatorio o penal, se los pueden exigir esos elementos. Y bueno, mencionemos aquí de paso normas incluso para componentes específicos del modelo, como la ISO 3702 para canales de denuncia. No me voy a detener ni mucho menos en el modelo de esa estructura ISO. Y ya para terminar, 2 minutos y voy terminando. La invitación a modo de conclusión es que nosotros reflexionemos sobre que ninguna organización está exenta de que en ese camino, en ese recorrido, naturalmente trazado desde su momento de configuración o existencia, y en el marco de su quehacer diario, ¿verdad? En esa garantía de sostenibilidad, si se quiere, de permanencia en el tiempo, de cumplimiento de sus objetivos estratégicos, pueden naturalmente emerger actividades delictivas. ¿Verdad? Prueba de ello, la ley 2195, que repetimos, hagamos el conteo y con seguridad superamos con creces más de 100 tipos delictivos, ¿no? Luego, entonces, como puede concretarse uno de estos eventos delictivos y puede resultar incluso rápido que sancionen a ese colaborador desleal que terminó desarrollando una actividad delictiva en contra de las políticas de la organización, pues entonces yo me veré abocado a ese proceso administrativo sancionatorio, el proceso. Ese proceso es una oportunidad de oro para, ¿verdad?, mitigar, o más bien reducir la posibilidad de que se me apliquen las sanciones establecidas en el marco de ese proceso administrativo sancionatorio, que más allá de las cuantiosísimas multas, por ejemplo, si yo vivo del Estado, claro, y me apliquen una inhabilidad para contratar con el Estado, es que estoy muerto, ¿no? Mírese cómo de alguna manera conecta con riesgos de naturaleza, por ejemplo, de orden operativo, en la medida en que, claro, apague y vámonos porque ya no voy a poder contratar con el Estado. ¿O qué tal si se publica esa sanción, verdad, en periódicos de amplia circulación y se genera un perjuicio, un daño a la imagen, riesgo reputacional naturalmente, y en el marco de ese daño reputacional, pues termino perdiendo negocios o capacidad naturalmente en el mercado? ¿Sí ven? Por tanto, ese proceso es una oportunidad de oro para mitigar esa posibilidad de sanción que está al final, es decir, de soportar o de recibir los efectos lesivos de una consecuencia de orden administrativo sancionatoria. Además, hay algo que me parece muy curioso. Nosotros, aunque yo no suelo hacerlo, los que nos dedicamos a conversar por ahí en estos paneles, siempre tomamos un ejemplo de la empresa que viene siendo sancionada. Y nosotros mismos nos encargamos, todos ustedes, de reproducir esa mala imagen, ese mal ejemplo, o más bien lo que puede suceder en caso de que se sancione una persona jurídica. Esa persona sancionada puede ser su organización y su organización puede ser el ejemplo académico que desarrollemos en todas estas conferencias de una indebida gestión de riesgos. Y usted puede ser el oficial o el responsable de cumplimiento o el abogado que está detrás de esa gestión de esos riesgos dentro de la organización. Por tanto, el programa de transparencia y ética empresarial, por eso lo ubico, ¿verdad? En un momento anterior, en ese recorrido del delito, es la herramienta que nos va a permitir justamente, con el establecimiento de esos controles de riesgo específicos de proceso o de eventos potenciales de riesgo,
salir avante, desde mi punto de vista, si ese programa está debidamente estructurado, en el proceso que se desarrolle en términos administrativos sancionatorios. Dicho de otra manera, se convierte en una herramienta para reducir esa posibilidad de sanción de la organización. Y finalmente, otra temática que he trabajado hace bastante tiempo y que desde mi punto de vista siempre la recomiendo allí donde tengo la oportunidad de generar actividades de capacitación con oficiales de cumplimiento, y es pensar o concebir la gestión de riesgos desde una visión probática. Probática, de hecho, es un término de Muñoz Sabaté, en el que hace referencia al arte de saber probar. Dicho de otro modo, o porque digo lo que acabo de indicar, si en cualquier momento se puede materializar un evento delictivo dentro de la corporación y yo soy la persona o el área responsable de ayudar a la corporación en ese proceso administrativo sancionatorio, con toda seguridad se me va a indicar, óigase, usted que es el responsable de cumplimiento, primero, ¿por qué se materializó el delito? Ya sabemos que no tenemos una misión absoluta de evitar delitos. Eso es falso. Nuestra misión como responsables de cumplimiento es hacer todo lo debido, aplicar los recursos debidos para, naturalmente, la gestión de ese riesgo en la medida de las posibilidades. Cierro ese paréntesis. En ese sentido, la invitación que siempre hago es a concebir esa evidencia que producimos día a día desde la fase de formulación del modelo, desde la implementación o ejecución de esos elementos que han sido formulados en el plan correspondiente, desde, ¿verdad?, la verificación de efectividad o de funcionamiento efectivo de ese modelo, es generar evidencia, porque esa evidencia que construimos de manera diacrónica o extendida en el tiempo es la que nos va a permitir justamente allá en el marco del proceso administrativo sancionatorio, ojo, bajo las reglas de la prueba, no bajo nuestras reglas, de la prueba judicial o administrativo sancionatoria, de acuerdo con el código, naturalmente, que se aplica para el procedimiento correspondiente. Por tanto, nosotros debemos, y entre otras cosas, tener claro, bueno, qué documentos serían relevantes para acreditar que tengo pues un sistema de cumplimiento sólido y unos controles de riesgo efectivos. ¿Será que me sirve por sí solo una política? ¿Verdad? O se requiere algo más ejecutivo o aplicado de esa política. Son simplemente reflexiones documentales, ¿verdad? A nivel de testimonios, ¿qué testimonios serán importantes? El del oficial de cumplimiento, el del auditor interno, un auditor externo que haya participado naturalmente en nuestros planes de auditoría. Mírese qué importante. Y finalmente una prueba pericial. Esto desde la lógica y las reglas de la prueba no se entiende sin una prueba pericial. ¿Por qué? Porque es ese perito que no solamente es un auditor de cumplimiento o un auditor de esos sistemas, sino que ese perito debe entender también las lógicas de la prueba. El sistema judicial colombiano, por ejemplo, el sistema penal, es un sistema muy riguroso en materia de prueba pericial porque se rige bajo algo que conocemos en materia probatoria como los criterios Dauber, generados por la Corte Suprema estadounidense bajo el famoso caso Dauber, y que finalmente se incluyeron en el artículo 210 de nuestro Código de Procedimiento Penal y complementados con el artículo 418. Son criterios muy rigurosos para el informe pericial y luego, naturalmente, las dinámicas, las exigencias requeridas para el perito en el marco de ese proceso, o más bien de valoración de la prueba pericial, en este caso la prueba de compliance. De hecho, no olvidemos, en el año 2020-2021 la prueba de compliance justamente fue uno de esos aspectos o temas que se desarrolló bastante a nivel internacional en materia de compliance. Por tanto, con esto termino. La idea es a concebir esos sistemas desde una óptica aplicada de gestión de los riesgos, no de manera general, no incluyendo tipos penales en una tabla o en un Excel, sino desarrollando un análisis juicioso como lo han venido haciendo con plena seguridad con muchos años, con otros sistemas que tienen mayor tradición en Colombia, y luego pensarlo desde una óptica probatoria de generación de evidencias bajo esa estructura reconocida que incluso pues aplica naturalmente el Departamento de Justicia de diseñar apropiadamente, implementar también apropiadamente y que ese sistema funcione apropiadamente. Muy bien, con esto entonces espero haber dado unas luces de lo que podría ser el desarrollo futuro de nuestro régimen de responsabilidad administrativo sancionatoria y por supuesto también una luz sobre la utilidad de los programas de transparencia y ética empresarial, no solamente con esos objetivos que ya conocemos, generación de la buena imagen, etcétera y demás, sino como mecanismo de gestión de esos potenciales eventos de riesgo que pueden materializarse en el terreno de la organización. Les agradezco entonces la atención en este punto. Vamos a valorar que veo que hay algunas preguntas en el chat.
Claro que sí. Entonces vamos a proceder con las preguntas, Jorge Andrés. En el momento tenemos 4 preguntas. Si alguien más tiene de pronto una adicional, las estaremos recopilando desde el chat del Zoom. Entonces, la primera sería, ¿podría aclarar o ampliar por qué se requiere tener en cuenta determinados criterios de orden jurídico penal para el proceso de identificación de riesgos delictivos de acuerdo con la Ley 2195? Eh, sí, es importante porque, claro, si bien la Ley 2195 establece una gama importante de tipos delictivos, no todos esos tipos delictivos aplican, ¿verdad?, a una organización, a la operación de una organización, o incluso son tipos delictivos que son prototípicos, por ejemplo, de funcionarios públicos. Por tanto, es necesario establecer cuáles son los criterios normativos propios naturalmente de la dogmática o de la teoría del derecho penal y por supuesto de la interpretación jurisprudencial de esos tipos delictivos para entender si realmente uno de esos delitos sí puede o no presentarse dentro de la organización. Y traigo a colación nuevamente el delito de administración desleal. Repito, ese es uno de los delitos que según la ley 2195 puede generarle responsabilidad a las empresas, bajo la óptica de la ley 2195. Pero si revisamos la estructura dogmática del delito de administración desleal, tal como está concebido en el Código Penal, habla de un perjuicio para la corporación. Entonces, claro, si la ley 2195 me exige un beneficio para la corporación y el tipo penal habla de un perjuicio, entonces puede que no necesariamente sea uno de los eventos delictivos que yo deba mapear de alguna manera como probable evento que me genere un riesgo de sanción para la corporación. Esa es la explicación. Perfecto, muchas gracias. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué considera que los PTE que establece la Ley 2195 pueden orientarse en su formulación de acuerdo a los estándares para sistemas de gestión de compliance penal? Sí. La idea con concebir un programa de transparencia que no se sujete a lo que en el futuro cercano nos van a indicar las respectivas superintendencias y otros organismos, es que si yo tengo una visión de gestión del riesgo de manera efectiva, yo no puedo conformarme con mínimos. Debo ir más allá. Debo primero entender el espíritu de esos elementos que normativamente se desarrollen y posteriormente en el marco de mi actividad como funcionario de cumplimiento competente, voy a traer entonces otros elementos que me permitan desarrollar de manera efectiva, ¿verdad?, ese modelo de cumplimiento. Y traigo a colación un ejemplo. En el ejercicio profesional que nosotros desplegamos, nuestra firma, en la implementación de programas antilavado, de acuerdo con, en este caso, el capítulo 10 de la Circular Básica de Supersociedades, SAGRILAF, por ejemplo, he encontrado alguna resistencia o hemos encontrado cuando postulamos un código de ética. Entonces se nos dice por parte de algún jurista, oiga, es que por ninguna parte la circular dice un código de ética, por tanto, sáquenos ese elemento de ahí, no vaya a ser que me pueda hacer una rebaja porque me disminuya ese instrumento. Pero claro, cuando revisamos y entendemos la lógica, eh, el objetivo de este tipo de normativas, encontramos que tiene, entre otros, generar culturas de la legalidad. Está expreso en la circular. ¿Y cómo voy generando cultura dentro de las organizaciones? Un instrumento con toda seguridad es un código de ética que nos permita a partir de ahí, naturalmente no solo del código como documento escrito, sino todo lo que se deriva en términos de formación, comunicación y demás, pues naturalmente ese elemento. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde extraemos eso? ¿Verdad? De los estándares internacionales naturalmente. Entonces, esa es un poco, ese ejemplo nos permite explicar por qué la idea es construir un sistema sólido de acuerdo con esos estándares justamente para que pueda resistir, ¿verdad?, un eventual procedimiento administrativo sancionatorio. Y si es que ese programa de cumplimiento cumple con un estándar, ¿por qué no certificar ese sistema de compliance y en consecuencia tener más elementos para resistir esos eventuales procesos administrativos sancionatorios? Micrófono, Laura. Micrófono. Disculpe. Perfecto. Entonces, en relación a esta pregunta, surge otra pregunta de parte de Ladies. Ladies dice, ¿esa identificación de riesgos penales se deben integrar con los del PT o deben estar totalmente independientes? Por ejemplo, en las matrices y debe estar liderado netamente por el OC.
Sí, si es el PTE, bueno, ahí no sé si es el PTE, el de las supersociedades que ya viene naturalmente con una vigencia desde el año 2016, reformulado en 2021. Si es ese, pues ahí se habla de riesgos de corrupción y de soborno transnacional. Riesgo de corrupción como categoría sociológica o criminológica hay que descenderla naturalmente a eventos delictivos, por ejemplo, en el marco de la contratación pública, por ejemplo, un delito de cohecho por dar u ofrecer, si es que, por ejemplo, esa corporación contrata con la administración pública. Por tanto, yo diría que es complementario, ¿verdad? Es complementario, en el sentido bajo el entendido que la ley 2195 nos obliga a traer otras tipologías de riesgos, y si ya tengo una tipología identificada en el marco de ese PTE que ya traigo de atrás, por tanto yo no vería ningún inconveniente en que se incluyan otros riesgos debidamente separados o debidamente estructurados en una misma matriz de riesgos. Habría que mirar un caso con mayor detalle, con mayor información esa pregunta, pero yo vería que lo más importante es que esté debidamente identificado, bueno, medido y demás, de manera que pueda gestionarlo con independencia que me aparezca, por decirlo de alguna manera, en un mismo instrumento. Bueno, y con relación al oficial de cumplimiento, un poco mi reflexión es, hay algo que, por supuesto, conocido por muchos y es el principio de proporcionalidad. Si estamos frente a una gran compañía, en términos de operación, de volumen de empleados, de locaciones o jurisdicciones, en fin, pues eso no se salda con un oficial de cumplimiento. Ahí requerimos es un área de cumplimiento, donde distintos profesionales pues se podrán encargar bajo una jefatura de distintos aspectos de cumplimiento, en materia antisaborno, otro lavado de activos, incluso protección de datos personales, y así podríamos ir. Pero si es una corporación pequeña, con toda seguridad no hay ningún inconveniente que ese oficial de cumplimiento asuma la gestión de estos riesgos, entre otras cosas, porque cuando se revisa la normativa ya vigente, por ejemplo, de supersociedades, un mismo órgano de cumplimiento puede cubrir esos distintos espectros de riesgo. Muy bien, Jorge Andrés. Entonces, continuando con las preguntas, la tercera pregunta es, de acuerdo a lo señalado en su exposición, entonces, para que una empresa pueda beneficiarse de una eximente de responsabilidad en caso de cometerse un determinado delito, debió prever controles de riesgo para ese concreto evento delictivo. Sí, creo que esta pregunta es sumamente importante por la siguiente razón. Vamos a suponer que se materialice un determinado evento delictivo, un delito, ¿no? De esos que establece la ley 2195. Desde mi punto de vista, si yo como corporación, en mi ejercicio de defensa, busco acreditar que tenía controles, sistema de control, desde mi punto de vista y de esa lógica metodológica internacional o estandarizada, yo tendría que demostrar que apliqué controles específicos frente, ¿sí?, a todo lo que rodea ese concreto evento delictivo. Por ejemplo, si yo tenía procesos de vinculación de personas, ¿verdad? Y termina corrompiéndose el responsable de compras, pero no se aplicó en su momento ese concreto proceso de vinculación, de debida diligencia, proyección interna sobre esta persona. Claro, yo no puedo aducir o arguir controles generales, ¿verdad?, frente a un evento delictivo que requería por sí mismo controles específicos. Entonces, de ahí la importancia de la matriz, que además de identificar potenciales eventos delictivos, me permite establecer cuáles son los controles establecidos para esos concretos o potenciales eventos delictivos y en ese sentido poder esgrimir o afirmar que he ejecutado controles para precaver ese concreto riesgo. Esa es la óptica, ¿no? Controles específicos justamente porque es lo que me va a permitir tejer la estrategia defensiva de la corporación en caso que se materialicen esos eventos. Muy bien, muchas gracias. Ahora la última sería, ¿qué delito sería cuando un revisor fiscal firma unos estados financieros con la matrícula de otro? Pues ahí habría de entrada una falsedad. eh, Habría que mirar con qué otra actividad se conecta, ¿verdad? Y si es de aquellas tipologías delictivas que conecta con los títulos que ha establecido la ley 2195 del año 2022. Por tanto, mírese la importancia de esto. Esa actividad no hay que mirarla por sí sola o aislada, sino cómo está conectada con la actividad de la organización para luego determinar qué es lo que se ha derivado, ¿verdad?,
de esa concreta actividad. De ahí la importancia de la identificación de riesgos en la medida en que nos permite todos esos potenciales eventos como los que hemos mencionado, ¿verdad? Determinar si son susceptibles de generar responsabilidad o no para las corporaciones. Muchas gracias, Jorge Andrés. Ya esa sería la última pregunta. Ya entonces finalizamos recordándoles que este webinar estará disponible en la zona privada de asociados, así como el respectivo certificado de asistencia. En caso de aún no ser asociados de WCA, por el registro y asistencia a este webinar podrán tener un 10% de descuento en la adhesión anual. Les invitamos también a estar atento a nuestras redes sociales, dado que la próxima semana WCA estará lanzando la segunda edición del Congreso Anual de Compliance del Capítulo Colombia, el cual tendrá lugar el mes de julio en la ciudad de Bogotá. Cualquier información adicional o inquietud sobre cualquier aspecto de la asociación pueden escribirnos a los canales de contacto que indicamos en el chat. Y finalmente, indicarles que la empresa Control C3 queda abierta a responder cualquier inquietud sobre las materias que fueron objeto de la ponencia en los canales indicados también en el chat. Muchas gracias a todos. Jorge Andrés, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos por su asistencia, a la orden. Feliz día para todos.